Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 11. Eri. Yuta parpadeó una vez. 2 veces. Eri. Se le encogió el estómago. No. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Su cerebro empezó a conectar puntos que realmente no quería conectar. Cabello blanco. Ojos rojos. Un cuerno. Vendajes. Pies descalzos. Diferente. Diferente. Su pulso se aceleró. Si ese era Eri. Entonces el hombre frente a él. Alto. Camisa negra. Guantes blancos. Cuello de plumas moradas. Máscara de médico de la peste. Un segundo hombre detrás de él, enorme, enmascarado, silencioso. El reconocimiento lo golpeó como un tren. No. No, no, no. Revisión. La respiración de Yuta se detuvo a mitad de la inhalación. No era un gran fan de MHA y se había detenido en las primeras etapas de la temporada 4. Si recordaba bien, esta chica detrás de él, Eri, había aparecido en el episodio 4. Huyendo por las calles de la ciudad antes de encontrarse con Deku durante sus estudios de trabajo. Y este tipo frente a él era su atormentador. Overhaul. Líder del Cia Saikai. Pero ¿cómo podría estar aquí? Esto no debería ser. Sus pensamientos se estancaron. Ahora que lo pienso, la ciudad en cuestión donde tuvo lugar el arco de revisión nunca fue nombrada. Incluso si lo fuera, dudaba que lo recordara, ni habría sido lo primero que le vino a la mente. Pensar. De todas las paradas en las que podría haberme despertado. Ni una parada antes ni una parada después. Apretó los dientes. Tenía que estar aquí. Había llegado a ese momento. Meses antes de lo previsto. Sin héroes, apoyo ni preparación de ningún tipo. Genial. Simplemente genial. Respondió Overhaul con indiferencia. Esa es mi hija. Es una lástima que haya tenido que causar problemas. Ahora hazte un favor y muévete. Yuta parpadeó. Ya veo. Bien. No hay problema. Se apartó con pasos rápidos. En ese caso, me quedaré. Se puso rígido a mitad de su discurso. 2 pequeñas manos temblorosas agarraron la pierna de Yuta. Se quedó paralizado. Lentamente, con cuidado, miró hacia abajo. Eri lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, aterrorizada, vidriosos por el tipo de miedo que no pertenecía al rostro de un niño. Sus dedos se clavaron en sus pantalones como si estuviera agarrando el último objeto sólido del mundo. La visión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Oye, susurró, apenas respirando. No pasa nada, yo no. Sus labios se movieron. Ayuda. No fue fuerte. Salió apenas como un susurro. Y eso lo destrozó. Yo. Antes de que pudiera reaccionar, Overhaul volvió a hablar, tranquilo, monótono, pero claramente irritado. Eri. Se sobresaltó como si la hubieran sorprendido. ¿En qué podrías necesitar ayuda de un desconocido?, preguntó con un tono engañosamente ligero, casi aburrido. Eri no respondió. Simplemente se apretó más contra la pierna de Yuta, apretándola con más fuerza, temblando con más fuerza. La mente de Yuta se quedó en blanco. No hagas ninguna locura. No te precipites. Apenas se había formado el pensamiento cuando hizo la cosa más estúpida que pudo haber hecho. Él se inclinó, deslizó una mano bajo sus brazos y la levantó suavemente hacia él. Un peso pequeño, casi nada, pero parecía como sostener una granada activa.
Se giró rígidamente hacia Overhaul, usando su peculiaridad para mantener el nivel de su voz. Tu hija parece, muy asustada. Los ojos dorados de Overhaul se entrecerraron tras la máscara. No es bueno entrometerse en cosas que no son de tu incumbencia, muchacho. Detrás de él, el hombre más grande, Rappa, sin duda, cambió de postura. Sin mostrar amenaza. Solo presencia. Suficiente para recordarle a Yuta que estaba rodeado. Esto fue un suicidio. Yuta tragó saliva, con la garganta seca. Justo cuando contemplaba su próximo movimiento. Eri tembló en sus brazos. Su respiración se entrecortó. Sus dedos se clavaron en su camisa con una fuerza desesperada y silenciosa. Las palabras de Yuta se le quedaron en la garganta. Pensar. Su estómago se revolvió a pesar de mantener una cara seria. No debido a su actual situación mortal, sino más bien. Puedo sentir su terror. Había visto niños en su barrio. Con sueños, aspiraciones y energía. Reían, jugaban, lloraban después de sufrir acoso y sonreían mientras lo hacían. Rayos, él había sido uno de ellos. Sin embargo ahora, el terror crudo que irradiaban los movimientos del cuerpo de esta niña. De una niña de su edad. ¿Qué ha pasado esta chica para reaccionar así? Esto lo inquietó profundamente. Los segundos transcurrían lentamente. Y cuanto más esperaba, más rápido latía su corazón. Y en esos pensamientos turbulentos, todos pensando en la mejor manera de abordar este asunto, uno impulsivo y descarado, poco preocupado por la supervivencia, se abrió paso a la cima. ¿Devolvérsela? ¿Así? ¿A quién hará quién sabe qué? ¿Por qué? Sus ojos casi se abrieron de par en par ante lo absurdo. No quería devolverla. De verdad que no. Pero, ¿qué opción tengo? Su corazón latía con fuerza. Se obligó a respirar. Piensa. 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 Tenía dos opciones, luchar contra Overhaul, imposible. No había duda al respecto. Yuta no era tan tonto como para creer que tenía una sólida oportunidad de ganar. Moriría. Un toque era todo lo que necesitaría. Eso dejaba la segunda opción, escapar. Comparada con la primera, era factible. No necesitaba enfrentarse a Overhaul. Solo necesitaba encontrar a alguien que pudiera obligarlo a retirarse sin usar la fuerza bruta. ¿La policía? ¿Los héroes? Alguien, cualquiera, podría ayudarla. No podía luchar contra un villano de nivel jefe con las manos desnudas. Escapa. Escapa con ella. La postura de Yuta cambió ligeramente. Solo necesito llegar al otro extremo del callejón. Si logro ejecutar el parpadeo de cuerpo de nuevo. Su mirada se desvió. Debería funcionar si lo hago antes de que reaccionen. Corre. Desplazamiento corporal. Agárrala y vete. Buscó esa sensación que había tenido ese mismo día. El chakra se extendió por todo su cuerpo. Su mente corría, calculaba ángulos, distancias, pasos. Desplaza el pie izquierdo, baja su centro de gravedad, aprieta su agarre alrededor de Eri, flexiona el músculo necesario para lanzarse. No se había movido todavía. No conscientemente. Pero sus músculos sí. Pequeños cambios en la postura. Microajustes hacia la retirada. Señales que alguien como Overhaul, que se especializaba en modificación biológica, podía leer al instante. Overhaul ladeó la cabeza. Estás pensando en huir. Las palabras sonaron con indiferencia. Pero impactaron a Yuta como un bloque de hielo. Su columna se puso rígida. El frío le apuñaló el cuello. Cada célula de su cuerpo gritaba, muévete ahora. El mundo se desdibujó. Yuta ni siquiera se decidió conscientemente. Su cuerpo se movió de lado, abrazando a Eri, mientras los dedos enguantados de Overhaul cortaban el aire vacío donde había estado su torso. La pared detrás de él explotó por el toque fallido y la piedra se convirtió en polvo. Debería haber esperado que un estudiante de la UA también estuviera infectado con su enfermedad del heroísmo.
Overhaul no le murmuró nada a nadie. Maldita sea. Soy un idiota. Al reaparecer, el rostro de Yuta se tornó sombrío. Si yo hubiera. Su mirada se detuvo brevemente en la pared, antes de girar su mirada y desaparecer una vez más. No pienses, simplemente sal de aquí. Pensó, dirigiéndose hacia la salida. Ya no había vuelta atrás. Solo tengo que hacer. Una palma golpeó el suelo. El suelo bajo los pies de Yuta se derrumbó al instante. ¿Qué? Numerosos picos emergieron sin previo aviso. Al instante, el callejón se convirtió en un caos. Los escombros llovían con un ruido quebradizo. El polvo llenó el callejón, tan denso que olía a polvo. Un estruendo profundo se desvaneció. TCH. Rappa enderezó la espalda, imperturbable ante la explosión del suelo. Oye, Chisaki, gruñó, quitándose un trozo de escombro del hombro. Eso hará que los héroes salgan corriendo. Overhaul ni siquiera lo miró. Lo sé, murmuró, con la voz baja y la irritación. Levantó una mano y se quitó una mota de polvo del guante como si fuera contaminación. Este callejón ya está bastante sucio. No hay necesidad de empeorarlo. Rappa resopló. Lo hiciste tú. El tono de Overhaul permaneció inexpresivo. Lo repararé antes de que llegue nadie. Dio un paso adelante. Bueno, ya está hecho. Es hora de. Hizo una pausa. El humo se disipó. En una pequeña bolsa de tierra intacta, apenas lo suficientemente grande como para estar de pie, una figura se agachaba, abrazando a una chica temblorosa contra su pecho. Yuta. El polvo se asentó a su alrededor en cámara lenta. Docenas de púas dentadas rodearon el bolsillo en el que había escapado, a centímetros de empalarlo, formando una jaula de colmillos de piedra. Sin embargo, ninguna lo había tocado. Su pecho se agitó. Su agarre alrededor de Eri se hizo más fuerte. Y sus ojos. Brillo carmesí. 3 Tomoe girando. Sharingan. Las pupilas de Overhaul se entrecerraron detrás de la máscara. ¿Podrías mirar eso? Yuta no lo escuchó. En realidad no. Su mente era un rugido de pánico, instinto y mareo. Eso estuvo demasiado cerca, demasiado cerca. Sus ojos examinaron el área que lo rodeaba antes de fijarse en Overhaul. No lo pensé bien. Capítulo 12 Quark vs. Quark. Yuta permaneció agachado, con el pecho agitado, y Eri se apretó con fuerza entre sus brazos. Su corazón latía con tanta fuerza que lo sentía en los dientes. Ahora todo estaba volviendo a él. Destellos de ciertas escenas, historias, la mayor parte de lo que recordaba de My Hero Academia. Suficiente para darse cuenta de lo mala que había sido su decisión anterior. Yuta nunca había sido un fanático incondicional de My Hero. Lo dejó en algún punto de la 4ª temporada y se dedicó a otras series. Además de que el arco de revisión no fue muy memorable para él, su comprensión de Kai Chisaki fue sesgada, por decirlo menos. La mayoría de los detalles estaban todos mezclados. Ahora, sin embargo, recordaba bastante de las peleas, las grandes escenas y lo drogado que estaba. No lo pensé bien. La peculiaridad de Overhaul iba más allá de convertir a la gente en pedazos de sangre. Funcionaba tanto en seres vivos como en no vivos. Al igual que antes, podía remodelar todo el terreno decenas de metros en un instante. Todo con solo un toque. Sin el Sharingan, Yuta habría sido empalado en segundos. Su mirada se posó en Overhaul, quien le devolvía la mirada con una expresión indescifrable tras la máscara. Eres más problemático de lo que pareces, dijo en voz baja. Ponte de pie. Yuta no lo hizo. Dirigió su mirada hacia la entrada del callejón y se le encogió el corazón. La entrada del callejón que tenía detrás estaba sellada, escombros derrumbados y varillas retorcidas formaban un muro impenetrable. Los clavos lo acorralaban por 3 lados. No había a dónde ir excepto atrás. Por ahí. Overhaul y Rappa lo bloqueaban. Atrapado. La palabra resonó en su cráneo como una sentencia de muerte.
Overhaul dio otro paso adelante, sus botas crujiendo sobre la piedra rota. Tienes una peculiaridad interesante. Velocidad y una mutación ocular. Percepción mejorada, quizás. Pero no te servirá de nada. Los ojos de Yuta se entrecerraron. Y pensar que usaría semejante ataque mientras la tenía en brazos. No temes que la lastimen, ni que la maten. Solo me hace saber que realmente no es tu hija. Los ojos de Overhaul se entrecerraron. Aunque me sorprende que pudieras esquivar tanto, es solo que tu don no parece lo suficientemente interesante como para que valga la pena mantenerlo cerca. Se estiró, quitándose uno de sus guantes. Así que me llevaré a Eri de vuelta. No tiene sentido perder el tiempo. No puedes ganar, dijo Overhaul en voz baja. Yuta apretó la mandíbula. Última oportunidad. ¿Devolvérmela? Overhaul continuó, te dejaré ir si te marchas. Mentira, dijo Yuta con voz áspera. Overhaul entrecerró los ojos. Tienes razón. Se quitó el otro guante. Pero pensé en ofrecerte ambas manos, ahora desnudas. El corazón de Yuta latía con fuerza. Muévete. Tengo que moverme. Sus ojos se movían rápidamente. El mundo se veía diferente a través del Sharingan. Demasiado nítido. Demasiado claro. Cada detalle le gritaba, y su tiempo de reacción había aumentado drásticamente. La salida está sellada. Puedo intentar pasar por Overhaul. Sus ojos se volvieron hacia arriba. ¿Puedo ir? Inmediatamente, se movió. Arriba. Saltando de la jaula puntiaguda que lo rodeaba, se dirigió a la pared, cuando las paredes se movieron y aparecieron púas antes de que pudiera siquiera poner los pies sobre ellas. Maldita sea. Esquivó hacia atrás, girando el cuerpo mientras evitaba los rápidos ataques que venían de todas direcciones con visión predictiva. Está bien. Solo tengo que. Silenciador. Los ojos de Yuta se abrieron de par en par cuando el sonido de carne perforada resonó en sus oídos. El parpadeo de su cuerpo se detuvo. Su mirada se giró y se fijó en la púa que había salido de la nada y que ahora le atravesaba el hombro. Yo, no lo hice. Había un espacio limitado en un callejón estrecho. Además, su dominio del jutsu de movimiento corporal era mínimo. El hecho de que pudiera usarlo también era prueba de la capacidad de su don. La sangre corrió por el pedazo de tierra, atravesándolo. Entonces, un dolor insoportable lo invadió como nunca antes. ¡Uf! Maldita sea, eso duele. Hizo una mueca y sus rasgos faciales se arrugaron mientras usaba su don para suprimir el dolor y detener el sangrado. Silenciar. Sin dudarlo, se arrancó el hombro, dejando solo restos de carne. El dolor regresó momentáneamente, antes de disminuir. Giró la mirada, justo a tiempo para recibir otra descarga de púas de tierra. Mientras tanto, no puedo alargar esto mucho más. El villano observó con creciente irritación cómo el mocoso evadía otro ataque. A este paso, los héroes aparecerán pronto. Los problemas que vendrán serán un fastidio. La revelación solo sirvió para irritarlo aún más. TCH. Un desastre. Sus manos en el suelo se apretaron. ¡Boom! Al otro lado del pasillo todo se convirtió en un laberinto de picos que se cruzaban y sobresalían en todas direcciones. Una cosa era matar a un idiota que se interponía en el camino. Eso no requería ningún esfuerzo. Pero había visto el uniforme que llevaba el mocoso. Sin duda, un estudiante de la UA. Primero Eri, ahora esto. Pensar que este maldito día podría empeorar. La desaparición de un niño de allí, especialmente tan pronto después del incidente de la USJ, generaría un escrutinio que no necesitaba. Los ojos de la sociedad de los héroes se inclinarían hacia él. Y la atención, para Kai Chisaki, era una enfermedad mucho más problemática que la que pretendía curar. Si el chico simplemente se hubiera ido, si simplemente se hubiera ocupado de sus asuntos, Chisaki lo habría permitido. Una mancha que no valía la pena limpiar. Una variable con un resultado predecible y controlable.
pero no lo había hecho. Había interferido. Protegió a la niña. Se aferró a una idea equivocada de salvación. Ahora. Le enseñaré. La idiotez de sus acciones. Hileras de tierra puntiaguda salieron disparadas una vez más, empalando la posición en la que había estado el chico hacía apenas un segundo. TCH. Sin duda, esquivar repetidamente se estaba volviendo molesto. La velocidad del niño era increíble. Sin embargo, las señales indicaban claramente que esta velocidad no era constante. Su capacidad para realizar maniobras a alta velocidad estaba claramente limitada a esa velocidad, y parecía difícil mantener el ritmo. Era rápido, pero carecía de experiencia en el uso adecuado de sus poderes, y mucho menos en combate. No tenía ganas de luchar, concentrando todos sus esfuerzos en huir y evadir. El golpe anterior demostró que sus movimientos eran predecibles, pero... sus ojos. Así es como sigue esquivando. Overhaul entrecerró los ojos. En ese caso, intenta esquivar lo que no puedes ver. El campo de batalla cambió al instante. Cada punta se convirtió en polvo, nublando la vista de Yuta. Fragmentos de tierra volaron por los aires, y Yuta se protegió los ojos instintivamente. ¿Qué es él? Crack, crunch, crack. El suelo se convulsionó. Bajó la mirada. Bajo su Sharingan, unas púas brotaron del suelo, disparándose hacia él a gran velocidad. Inmediatamente pateó la tierra, las púas se extendieron tras él, deteniéndose justo debajo de su altura actual. Eso estuvo cerca. No había terminado de pensar cuando las paredes a ambos lados se transformaron antes de dispararse hacia adelante. Yuta abrió mucho los ojos mientras se inclinaba con todas sus fuerzas. La sangre se derramó en el aire. Las dos púas le cortaron el borde del cuello y la pierna, haciendo brotar sangre de heridas frescas. Evitando por poco ser empalado, Yuta, cuya sensación de dolor había sido reprimida, apoyó una pierna sobre la estaca extendida antes de impulsarse justo a tiempo para evitar que las púas explotaran. Sintió un hormigueo en la cabeza al verlo. Había saltado sin intención de esquivar nada. Si no lo hubiera hecho, sus piernas actualmente estarían hechas picadillo. ¡Maldición! Ni siquiera intentaba esquivarlo. Aterrizó de pie, con el rostro incomparablemente sombrío. El Sharingan se lanzó rápidamente, tratando de predecir de dónde vendría el siguiente. Esto es malo. Gotas de sudor empezaban a acumularse sobre él. Su respiración era irregular y le dolía el cuerpo. Para él, el jutsu de desplazamiento corporal era físicamente exigente. Eso ni siquiera tuvo en cuenta el gasto de chakra. Ahora, ni siquiera podía pensar en escapar. Solo podía concentrarse en no morir. Ni siquiera puedo. Emergieron de nuevo. Picos brotaron de las paredes, del suelo, por todas partes. Yuta apenas tuvo tiempo de reaccionar. Por suerte, sus ojos no estaban normales. Con el Sharingan, se retorció, esquivó, saltó y caminó con chakra por todo el peligroso paisaje. Hasta que llegó a una posición donde los movimientos regulares ya no eran suficientes. El chakra se extendió por todo su cuerpo, listo de nuevo para esquivar cuando sus movimientos flaqueaban. No por un ataque externo, sino interno. ¿Qué? El parpadeo de su cuerpo cesó a mitad de camino, desorganizando sus movimientos. Si no hubiera suprimido su sensación de dolor, todo su cuerpo palpitaría con él ahora. Mi cuerpo no puede. Los pensamientos recién se formaron cuando. Silenciador. Una púa le rozó el muslo. Otra le atravesó el hombro, restringiendo aún más sus movimientos. La sangre corría libremente. Yuta entrecerró los ojos. Lo ignoró, obligándose a concentrarse de nuevo en su entorno con una mirada penetrante. Crack. Otro ataque, uno que no pudo esquivar esta vez. Desde atrás, una púa se disparó directamente hacia su espalda, con el objetivo de atravesarlo a él y muy probablemente a Eri, que estaba al otro lado. El instinto se apoderó de él. La arrojó hacia adelante. Silenciar. La púa se clavó en su espalda, emergiendo a solo centímetros de su pecho.
La sangre se derramó de sus labios. Pero sus órganos no se rompieron. Su corazón no se detuvo. En su interior, todo se movió. Los huesos se movieron. Los músculos se comprimieron. Los órganos se deslizaron de maneras que ningún cuerpo humano debería haber podido controlar. Su peculiaridad es que funciona por puro instinto de supervivencia. Eri, que había sido arrojada hacia adelante y ahora estaba acurrucada en el suelo, miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron de par en par. «Detente». Su voz se quebró mientras le suplicaba. Su guardián. El hombre en cuestión no respondió. En cambio, sus ojos se entrecerraron al mirar al empalado Yuta mientras su mano caía. Los ojos de Yuta se abrieron de par en par. «No lo maten», gritó Eri. Su voz se ahogó en sus propios sollozos. «Para. Por favor, para». La mano de Overhaul se detuvo antes de tocar el suelo. Antes de que pudiera rematarlo. Aún consciente, Yuta frunció el ceño ante sus acciones. Es él. El pensamiento murió antes de poder florecer. De ninguna manera consideraría la posibilidad de que Overhaul se hubiera detenido simplemente porque Eri se lo dijo. Eri. La voz de Overhaul rompió el silencio. Esto es tu culpa. Efectivamente, tenía razón. Eri se estremeció y bajó la cabeza. Esto, señaló perezosamente hacia la carnicería, es el resultado de sus decisiones. Si se hubieran quedado quietos, nada de esto habría ocurrido. La revisión no se detuvo por compasión, sino por irritación. La miró a ella, al niño clavado a la pared de tierra como un experimento diseccionado, y exhaló a través de su máscara. Y ahora tiene que morir por tu egoísmo. No. Dijo Eri con voz ahogada. Por favor. Mendigar no cambiará nada. Overhaul bajó la mano. El suelo bajo Eri se movió, atrayéndola hacia él como si la tierra misma obedeciera su voluntad. Ella se deslizó por el suelo, indefensa. Silenciador. Al mismo tiempo, Yuta se liberó. La carne se desgarró y la sangre tiñó la tierra de rojo. Una mueca fugaz coronó sus rasgos antes de reprimirla. ¿Sigues moviéndote? La mano de Overhaul se movió. La tierra en la que se encontraba Yuta se llenó instantáneamente de púas. TCH. Otra vez. A mitad de sus pensamientos, apareció. En un instante estaba lejos, al siguiente estaba justo frente a Overhaul, con el hombro sangrando, respirando con dificultad y los ojos rojos como la sangre. Él lanzó un golpe. Un puñetazo desesperado y brutal que obligó a Overhaul a cambiar su postura ligeramente, lo suficiente para sacar el cuerpo flotante de Eri de su alcance directo. No puedo. La visión de Yuta se duplicó, luego se estabilizó gracias a la autocorrección del Sharingan. Te dejo llevarla de vuelta. Cada instinto de su cuerpo le gritaba que corriera. Correr era lógico. Correr era supervivencia. Pero si Overhaul la recuperó. Entonces todo esto, cada elección estúpida que había hecho, cada herida tallada en él, cada riesgo, perdería sentido. Se tragó el temblor en el pecho. Concéntrate. Sus pies se ajustaron. Peso bajo. Manos arriba. Su mente se aclaró en ese espacio estrecho donde el miedo y la intención se difuminaban en un único y preciso propósito. Si no pudo escapar bajo la vigilancia de Chisaki, entonces te dejaré inconsciente. No necesitaba noquearlo. Honestamente, ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo. Solo necesitaba asestar el golpe. Su chakra se disparó. Sus músculos se tensaron. Su pierna se retorció en la postura que había realizado miles de veces en el gimnasio comunitario cerca de la agencia de héroes Inohara. Finalmente. Esas clases de artes marciales que tomó para aumentar su resistencia tenían un propósito. Su talón atravesó el aire describiendo un arco cerrado. Una patada circular, limpia, rápida y mejorada con amplificación de chakra. Se estrelló contra la guardia de Overhaul. Soplado. El impacto los estremeció a ambos. Overhaul lo bloqueó con su brazo izquierdo. Crack.
El hueso cedió. Su postura se dobló medio paso. Una descarga le recorrió el hombro. Los ojos de Yuta se iluminaron. Te pillé. No necesitaba ganar. No necesitaba dominarlo. Solo necesitaba unos segundos. Una sola oportunidad. Solo una oportunidad para agarrar a Eri y... Algo parpadeó en un rincón de su visión Sharingan. Un pequeño movimiento. Apenas nada. Un movimiento de la mano derecha de Overhaul. Ni siquiera un agarre. Solo un rasguño. Un roce de la yema de un dedo desnudo rozó el antebrazo de Yuta mientras giraba para alejarse de la patada. Un toque que no le permitió evadir ni el espacio, ni la resistencia, ni el ángulo necesarios. Su respiración se entrecortó. Su cuerpo se congeló. Sin dolor. Ningún sonido. Solo la horrible sensación de que todo dentro de él se ponía rígido a la vez. Como si su sangre se hubiera convertido en piedra. Como si el mundo se hubiera detenido. Overhaul exhaló una vez. Te tengo. Capítulo 13. Mugen Koya. El tiempo pareció congelarse en una fracción de segundo. En él reinó un silencio absoluto. En ese preciso instante sintió una sensación inaudita. Como si cada célula de su cuerpo dejara de atender su llamado. Sus pulmones se negaban a respirar. Sus venas se hinchaban. Sentía un hormigueo en la columna. Pero nada de esto fue natural ni fue obra suya. Algo más pulsaba bajo su piel, a través de su sangre, pero no era algo a lo que pudiera aferrarse. Su piel se estiró, sus tejidos se expandieron, y hasta que... Scourge. La sangre explotó hacia afuera como si todo su cuerpo se hubiera dado vuelta al revés. La tierra junto a Overhaul se tiñó de rojo. A lo lejos, Eri se quedó paralizada a medio paso, con las pupilas encogiéndose de horror. Lo que quedaba de Yuta cayó al suelo desplomado, la forma de un humano, solo en su forma más vaga. Sus músculos se desgarraron. ¿Qué? Las pupilas de Overhaul se encogieron hasta convertirse en rendijas. Hueso medio disuelto. Órganos desplomados y apenas intactos. Una delgada y tenaz red de tejido se aferraba a un corazón que latía débilmente. Eso es. Los órganos estaban cubiertos, su estructura esquelética apenas se sostenía y solo quedaban unos pocos mechones de cabello en su cabeza. Sin embargo, la gran mayoría de su piel era otra historia. Parecía una escena sacada directamente de una película de terror. Sin embargo, un simple hecho persistía. Estoy vivo. La conciencia de Yuta estaba extremadamente confusa. El último segundo, se sintió como si hubiera librado una guerra brutal. Podía sentir sus células vibrar, cambiar, atrapadas en una lucha incesante entre destruirse y mantenerse unidas. Y por un instante, casi perdió. Sudon pareció sentir lo mismo, pues la siguiente acción que realizó estaba completamente fuera de su control. Se rindió. Cediendo la lucha y cediendo el control sobre las células que había perdido, se atrincheró en lo que quedaba y se negó a ceder. Como si poseyera pensamiento autónomo o instinto básico de supervivencia, priorizó su vida por encima de todo. Unido por un instinto crudo y desesperado, y su don que se niega a liberar nada más. El resultado estaba justo delante de él. La sangre corría como un río, e incluso con el dolor reprimido, todo le dolía. De no ser así, probablemente se habría desmayado al primer segundo. Maldita sí. ¿Sigue vivo? La voz de Rappa atravesó la niebla de sangre que se asentaba, áspera y casi impresionada. Ladeó la cabeza al ver el desorden tembloroso y apenas reconocible en el suelo. Luego pasó a Overhaul. Oye, jefe. No te contuviste, ¿verdad? Overhaul no respondió de inmediato. Se quedó mirando fijamente. Inmóvil. En silencio. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en delgadas rendijas temblorosas tras la máscara. Lo que yacía a sus pies no era una persona. Ni siquiera un cadáver. Era un error, una imposibilidad, sostenida por la pura negativa a morir. No, dijo finalmente, con voz grave y sombría. No me contuve.
Rappa parpadeó. Entonces, ¿cómo demonios? No debería. La voz de Overhaul lo interrumpió. Dio un paso más cerca y sus botas chapotearon suavemente en la tierra empapada de sangre. Su sombra se arrastró sobre la figura desplomada de Yuta. Manos apretadas. Normalmente, esto no debería ser posible. Su mirada recorrió los restos, fragmentos de hueso intentando unirse, órganos oscilando entre la disolución y la forma, tiras de músculo contrayéndose como si intentaran recordar su forma. Y ese latido débil. Débil. Incoherente. Pero molestamente vivo. ¿Cómo? Nadie se ha resistido nunca a la deconstrucción. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Yuta atentamente. Sin embargo, puedes resistirte. Aunque apenas lo hiciste. Rappa se cruzó de brazos. TCH. Me parece más muerto que vivo. Eso es lo que lo hace valioso, dijo Overhaul, poniéndose de pie. Rappa. Tráelo. Nos llevamos. El cuerpo se estremeció. Con energía de quien sabe dónde, la cabeza se alzó para mirar fijamente a Overhaul a los ojos. Overhaul se burló. Aún con la intención de. La siguiente acción ocurrió antes de que pudiera terminar. Dentro del cuerpo de Yuta se había producido una metamorfosis. Bajo una fuerza invisible, sus células comenzaron a proliferar rápidamente. Junto con ella, llegó una dosis de energía que antes escaseaba. La forma de esos ojos escarlata se transformó en algo nuevo, mientras la sangre se acumulaba en los costados. 3 puntos que se condensan y expanden para formar un patrón negro y rojo. Overhaul retrocedió un paso. Pero ya era demasiado tarde. En el momento en que el patrón se asentó por completo en los ojos de Yuta, el mundo perdió el color. Con una visión de túnel, todo cambió antes de restablecerse en algo más. Para cuando recuperó el sentido, ya no estaba en el callejón de Machida, sino en un páramo desierto. Un cielo carmesí se extendía interminablemente en todas direcciones. Sin sol. Sin nubes, y una luna roja como la sangre flotaba sobre sus cabezas, tiñéndolo todo de una intensa luz escarlata. El suelo bajo sus pies era sólido. Agrietado. Como tierra seca que no había visto lluvia en siglos. Los ojos de Overhaul se dirigieron a la izquierda y luego a la derecha. Su respiración se mantuvo estable. Controlada. Pero sus dedos se flexionaron. ¿Dónde está esto? Su voz resonó. Una vez. 2 veces. Ninguna respuesta. Sus cejas se entrecerraron. TCH. Justo antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa. Así que este es el poder del Manjeki Sharingan, ¿eh? La cabeza de Overhaul se levantó de golpe. Yuta se encontraba a 20 metros de distancia. O lo que quedaba de él. Los mismos órganos destrozados. Las mismas costillas expuestas. El hueso sobresalía de la piel. Sus órganos eran visibles a través de los huecos de su torso. Se veía exactamente igual que en el mundo real, solo que estaba de pie, como si el daño no significara nada. Y esos ojos negros y rojos en espiral, estaban abiertos, sangrando rastros frescos por lo que quedaba de su rostro. Yuta no lo estaba mirando. Se miraba las manos. Flexionaba dedos que no deberían existir. Examinaba el estado de su cuerpo con fascinada curiosidad. Con razón Sasuke estaba ebrio de poder, murmuró Yuta, cerrando los ojos con voz distante. Si yo tuviera esto, salvar a Eri habría sido pan comido. La ceja de Overhaul se arqueó. Manjeki. Sharingan, repitió en voz baja. La ilusión humana realmente no tiene límites. Incluso después de mostrarte la diferencia en nuestras habilidades, sigues pensando que puedes arrebatarme a Eri. Su expresión se enfrió aún más. No tengo tiempo para esto. Los ojos de Yuta se abrieron de golpe. El suelo bajo Chisaki se fracturó como cristal roto y luego estalló. Docenas de púas negras se dispararon hacia arriba en un instante. Sin previo aviso ni preparación. Le perforaron las piernas, el pecho, los hombros. Su cuerpo se sacudió.
Su rostro se retorció, primero por un shock instintivo, luego por furia, y luego se quedó congelado a mitad de su expresión mientras más púas estallaban en su columna y su cráneo. La voz de Yuta siguió un segundo después, tranquila y fría. Veamos qué te parece. En el mundo real, el cuerpo de Overhaul se convulsionó. Rappa se quedó atónito. Jefe. Silenciador. Se abrieron agujeros en el cuerpo de Overhaul. La sangre brotó de sus piernas, su pecho, su cuello, como si lanzas invisibles lo hubieran atravesado. Exactamente donde lo tenían en el páramo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cabeza se echó hacia atrás de golpe. Su ojo izquierdo explotó. Perdió la conciencia antes de que pudiera usar su don consigo mismo. El cuerpo de Overhaul se contrajo levemente y se desplomó sin vida ante las miradas de todos. Capítulo 14. Kendo Rappa. Ja. 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 El silencio del callejón fue interrumpido por el sonido de una respiración pesada. El cuerpo de Overhaul cayó al suelo, con las extremidades flácidas y el torso aún convulsionado por las réplicas. De las perforaciones que le desgarraban la piel emanaba vapor. En el extremo opuesto, agachado en un charco de su propia sangre, el pecho destrozado de Yuta se movía irregularmente mientras miraba el cadáver de Overhaul. En ese momento el Sharingan en sus ojos se había desvanecido. Lo que vino en su lugar fue un dolor angustioso y un agotamiento profundo. Lo hice. El pensamiento lo invadió. Acababa de sobrevivir al enemigo más peligroso de toda su vida. Kai Chisaki ya era historia, y él fue quien lo logró. Aunque podría decirse que no fue motivo de celebración, su supervivencia a lo que debería haber sido una muerte segura a manos de alguien mucho más fuerte que él sin duda lo fue. Su condición, sin embargo, decía lo contrario. ¡Puff! La sangre se derramó de sus labios. Yuta intentó ponerse de pie y fracasó, ya que sus piernas perdieron toda la fuerza, lo que le obligó a apoyarse en sus brazos esqueléticos para evitar caer. Al examinar su cuerpo, sus rasgos ensangrentados se tornaron sombríos. Primero, Overhaul, luego esto. Es un doble milagro que siga vivo. Eso, por desgracia, no duraría mucho. Sudan ya había hecho lo imposible al sobrevivir a la deconstrucción. La explosión de chakra que le permitió usar el Mangekyo Sharingan fue una hazaña de peso casi igual, aunque probablemente tuvo que agradecerle a Overhaul por eso. Esperar que lo mantuviera vivo por mucho tiempo sin ayuda era una quimera. Necesitaba un hospital, urgente. Sin embargo, la realidad dictaba que ni siquiera podía caminar. Olvídate de recuperarte de esto, moriría aquí si nadie lo encontrara. Aunque no lo hiciera, era solo un problema de todos. Además, estaba Eri. Yuta abrió mucho los ojos. ¿Dónde está Eri? Eri. Sus ojos borrosos recorrieron el callejón, el pánico aumentando. Por un momento, olvidó la ropa sucia mientras buscaba su pequeña figura. Por suerte, la encontró. A 10 metros de distancia. Tirado en el suelo, con los ojos llorosos mirándolo sin pestañear. Sin embargo, ver a otra persona le provocó un temblor en la columna vertebral. Junto con la comprensión de que, a pesar de la muerte de Overhaul, no estaba solo. Allí, detrás de Eri, medio envuelto por la oscuridad cerca de la pared, estaba Rappa con los brazos cruzados y los ojos mirando con una intensidad desconcertante. Lo había observado todo, pero no había hecho nada desde que cayó Overhaul. A Yuta se le hizo un nudo en la garganta. Durante la pelea, había olvidado que Rappa seguía siendo un problema. Ahora, sin nada más que fuerza de voluntad y fibras musculares destrozadas, apareció el problema número 4. Si Rappa quería vengar a su jefe caído para terminar lo que Overhaul comenzó. Yuta ni siquiera podía levantar un brazo para defenderse. Instintivamente, activó el Sharingan, o lo intentó, solo para darse cuenta de que se había quedado sin chakra. Su cuerpo tembloroso se tambaleó aún más mientras la sangre fluía. En ese momento. «Está bien». Rappa finalmente habló. Su voz era áspera, con una extraña mezcla de fastidio y respeto. Ruido sordo.
Dio un paso adelante, una acción que puso tenso a Yuta. Sin embargo, Rappa no le prestó atención. Cuando llegó al cadáver de Overhaul, lo empujó con su bota. ¿Jefe? No hubo respuesta. El único sonido era el goteo de sangre que se desvanecía. Bueno, ¿podrías mirar eso? No era médico, pero había visto suficientes cuerpos destrozados como para saber cómo era un cadáver. Overhaul se había ido. «¿De verdad que lo hiciste?», murmuró. «Ese cabrón está muerto». Se oyeron risas. «Ja, chico, qué agallas tienes. Y yo que pensaba que tu primera pelea fue lo mejor que pudiste hacer». Yuta apretó los dientes, intentando ponerse de pie. Rappa lo observó luchar por un momento, luego negó con la cabeza. «No te molestes. Ya terminaste. Cualquiera puede verlo». Se agachó junto a Yuta, observando el revoltijo de huesos y sangre que antes era un cuerpo funcional. «De verdad, es un milagro que sigas respirando». Había estado en muchos cuadriláteros y había visto a gente sufrir lesiones que ponían en peligro su vida. A Rappa nunca le había importado la violencia. Pelear, destrozar, ser destrozado, nada de eso le preocupaba. Pero esto superaba todo lo que había visto. «¡Qué niño tan malo!», Rappa pensó, genuinamente impresionado. Se volvió hacia el cuerpo de Overhaul, agachado junto a él con el ceño fruncido. No había rabia en él. Rappa era un hombre que vivía puramente por la emoción de la batalla, la violencia y el derramamiento de sangre. Luchaba contra los hombres para ponerlos a prueba, para demostrar su fuerza, no para vengar la filosofía. Su seguimiento de Overhaul tenía una sola razón: lo había vencido en un combate cuerpo a cuerpo. ¿Lealtad? Eso no significaría tanto para él como una buena pelea. Sin embargo, Overhaul había sido su jefe y era más fuerte que él. Morir así era inaceptable. Se puso de pie, crujiendo el cuello. «Supongo que eso pone el marcador 1-1», dijo en voz baja, con voz firme. «Qué lástima que no tengas la revancha». Dio un paso atrás, encogiendo los hombros. Ahora venía la pregunta de qué hacer con el niño. Rappa observó el cuerpo deteriorado de Yuta y luego a Eri, paralizada cerca. El chico tenía agallas. Agallas de verdad. De esas que Rappa respetaba. Vergüenza. Levantó a Yuta, consciente de que la carne amenazaba con desgarrarse por completo. La respiración del chico era superficial. «Muy bien, chico. Vamos a...». «Veo, vio, vio». Se oyeron sirenas en la distancia. La cabeza de Rappa se giró rápidamente hacia la entrada del callejón. Luces rojas y azules parpadeaban contra la pared del fondo. TCH. Volvió a bajar a Yuta. «Supongo que esa es mi señal». Los ojos de Eri se abrieron de par en par. «Espera. No puedo quedarme, chico». Rappa se enderezó, retrocediendo hacia la salida opuesta. ¿Aparecen héroes y me ven con el cadáver de Overhaul y un mocoso moribundo? Esa es una conversación que no voy a tener. Señaló con el pulgar hacia las sirenas que se acercaban. Probablemente lo curarán. Pero, ¿quieres que viva? Quédate con él. Grita cuando se acerquen. Haz ruido. Te encontrarán. Con eso, Rappa se giró y salió disparado hacia las sombras, sus pesados pasos se desvanecieron en el laberinto de callejones. Eri se quedó congelada por un instante. Luego miró a Yuta. Ya no se movía. Su pecho apenas se elevaba. La sangre se acumulaba a su alrededor como un halo carmesí. No. Sus piernas se movieron solas. Se tambaleó hacia adelante, cayendo de rodillas junto a él, con las manos flotando inútilmente sobre su cuerpo destrozado. No sabía dónde tocar. No sabía qué hacer. No, no, no. Las sirenas sonaron más fuertes. Los párpados de Yuta revolotearon. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. «Por favor», la voz de Eri se quebró. «Por favor, no mueras». Su peculiaridad pulsó, descontrolada, presa del pánico, y se extendió hacia afuera en ondas invisibles.
Tú me salvaste. Las lágrimas corrían por su rostro. No puedes simplemente. Las pequeñas manos de Eri agarraron los restos andrajosos de la camisa de Yuta. Ayuda, gritó, que alguien ayude. La conciencia de Yuta vaciló. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara por completo fue el rostro surcado de lágrimas de Eri, iluminado por destellos rojos y azules. Entonces. Nada. Capítulo 15. Tienes que estar bromeando 1. Escuela secundaria UA, clase 1, a 12:35 del mediodía. Sonó el timbre del almuerzo. Inmediatamente, el aula comenzó a moverse. Los estudiantes se estiraron, agarraron sus cajas de almuerzo y se quejaron de las clases de la mañana. Midoriya se levantó y ajustó su bolso. Iida, Uraraka, vienen a almorzar. Iida ya estaba a medio camino hacia la puerta, moviendo los brazos mecánicamente. Por supuesto. Una buena alimentación es esencial para el rendimiento por la tarde. Uraraka comenzó a ponerse de pie, pero luego se detuvo. Mina y Momo estaban acurrucados alrededor del escritorio de Toru. Susurrando. Las mangas de Toru agarraban el borde de su escritorio. Uraraka parpadeó. Los alcanzo luego. Tenemos un problema. Midoriya siguió su mirada. ¿Está bien Agakure? Creo que sí. Quizás. Ella se acercó. Cuando llegó allí, Mina estaba en medio de la negociación. Toru. Vamos. Es solo un almuerzo. Lo sé. Entonces vámonos. ¿Tenemos que hacerlo? Momo suspiró. Sí. Necesitas comer. Traje una barra de granola. Eso no es una comida. Es comida. Mina se agachó junto al escritorio. Bien, ¿qué pasa? ¿Estuviste bien esta mañana? Las mangas de Toru se movieron nerviosamente. No me encontraba bien esta mañana. ¿Viniste a clase? Bajo presión. Uraraka ladeó la cabeza. ¿Sigues pensando en lo del libro? Las mangas de Toru se tensaron. Tal vez. Toru. Mira, sé que suena ridículo, pero ser golpeado 2 veces en 2 días por la misma persona se siente como si el universo se estuviera riendo de mí. Asui, sentado cerca, levantó una mano. Para ser justos, probablemente no te vio en ninguna de las ocasiones. Ribbit. Eso no lo hace mejor. Mina se puso de pie, con las manos en las caderas. Está bien. Hablemos en serio. ¿De verdad crees que lo hizo a propósito? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Las mangas de Toru hicieron un gesto vago. Yo solo, no quiero la tercera ronda, ¿de acuerdo? Momo se pellizcó el puente de la nariz. Toru, estás siendo irracional. Tal vez. Pero es mi irracionalidad. Mina intercambió una mirada con Momo. Entonces ella sonrió. Bien. Nuevo plan. Vienes con nosotros a devolver el libro. Si es un idiota, puedes gritarle. Si no lo es, puedes cerrar el capítulo. Las mangas de Toru se pusieron rígidas. ¿Qué? No. En absoluto. Vamos, añadió Uraraka. Será rápido. Entrégalo y vete. No me necesitas para eso. Pero te queremos ahí, dijo Momo. Apoyo moral. Toru gimió. Bien. Pero si es el mismo tipo, le voy a decir lo que pienso. Levantó sus puños invisibles, agitándolos con exagerada amenaza. Le daré una paliza. Mina resopló. Claro que sí. Hablo en serio. Ajá. El grupo se dirigió hacia la puerta. Toru la siguió, murmurando para sí misma. Esta es una idea terrible. Absolutamente terrible. Cafetería 12:47 del mediodía. La cafetería estaba abarrotada. Estudiantes de todos los cursos se apiñaban en las mesas y sus voces se superponían en un rugido sordo. Mina examinó la habitación con el libro de texto bajo el brazo. Está bien. Entonces, ¿dónde está Estudios Generales?
Momo señaló hacia la sección más a la izquierda. Allí. Insignias grises. Entendido. Se abrieron paso entre las mesas, esquivando bandejas y mochilas. Los ojos de Mina recorrieron los rostros. Cabello rojo. Cabello rojo. ¿Dónde está el cabello rojo? Allí, señaló Uraraka. Una mesa en la esquina. 3 estudiantes. Sin pelo rojo. Mina frunció el ceño. Ese no es él. Quizás no esté aquí, sugirió Asui. Momo entrecerró los ojos. Espera. Los reconozco. ¿De dónde? El incidente de la bandeja. Los ojos de Mina se iluminaron. Oh. Tienes razón. Ella se acercó. Los 3 estudiantes levantaron la vista cuando ella se acercó. Una chica con flores creciendo en su cabello, Hana. Un niño con piel que cambia de color, Kimura. Otro chico con gafas, Tanaka. Mina sonrió. Hola. Disculpen la molestia. Hana parpadeó. Ah. Eres del curso de héroes, ¿verdad? Sí. Mina ha sido. Ella hizo un gesto a los demás. Estos son Yaoyorozu, Uraraka, Asui y Agakure. Asentimientos corteses por todos lados. Kimura se reclinó. Si se trata de lo de la bandeja, no fue culpa nuestra. Oh, no, ya lo sabemos. En realidad, estamos buscando a alguien. Tanaka se ajustó las gafas. ¿Quién? Mina levantó el libro de texto. ¿Esto pertenece a alguien llamado Yuta Akutami? Los 3 se quedaron congelados. Entonces Hana sonrió. Oh, Dios. ¿Qué hizo ahora? Mina parpadeó. Entonces es él, ¿eh? ¿Nada? Solo tenemos que devolverle el libro. Su libro, repitió Kimura. Sí. ¿Qué perdió? Sí. Tanaka murmuró, por supuesto que lo hizo. Momo dio un paso adelante. ¿Está aquí? La sonrisa de Hana se desvaneció ligeramente. En realidad, no. No apareció hoy. ¿No apareció?, preguntó Uraraka. Kimura se encogió de hombros. No. No estaba en el aula. No estaba en la primera hora. No lo he visto en todo el día. Tanaka asintió. Lo cual es raro. Normalmente está aquí. Las mangas de Toru se cruzaron. ¿Quizás esté enfermo? Quizás, dijo Hana, aunque sonaba insegura. Pero no envió un mensaje al chat grupal ni nada. Mina frunció el ceño. Momo se aclaró la garganta. Bueno. Cuando regrese, ¿podrías darle esto? Ella le entregó el libro de texto a Hana. Hana lo tomó y lo abrió. Sí, no hay problema. Gracias. Las 4 chicas y una chica invisible se alejaron. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Uraraka susurró. Eso fue raro, ¿verdad? Momo asintió. Un poco. Asui ladeó la cabeza. Tal vez realmente esté enfermo. Ribbit. Las mangas de Toru se relajaron ligeramente. Bueno, al menos no tuve que gritarle. Mina sonrió. Siempre hay un mañana. De vuelta a la mesa, Hana dejó el libro de texto. Kimura lo miró fijamente. Entonces, ¿dónde crees que está? Tanaka se subió las gafas. Probablemente se quedó dormido y se olvidó de despertarse. ¿Parece ese tipo de persona? Hana no respondió. Se quedó mirando el libro, tamborileando con los dedos contra la portada. Sí. Probablemente. El cuerpo humano tenía, ¿cuánto era? ¿30 billones de células? ¿50? No lo recordaba bien. Pero durante los últimos momentos de conciencia, Yuta estaba completamente seguro de que algo estaba fundamentalmente mal con él. Lo sintió en los últimos segundos, como si los hilos se apretaran, se movieran, fallaran, hicieran cosas que las células no tenían derecho a hacer. Pero incluso esa sensación se desvaneció. Y luego cayó.
hacia una oscuridad infinita. No había suelo. No había cielo. No había arriba. No había abajo. Simplemente a la deriva, lento, ingrávido, sin sentido. Durante un tiempo vagó. Él flotaba. O simplemente existía, suspendido en algo que no era del todo olvido. Esto es, la muerte. Vagaba completamente confundido. ¿Por qué hace tanto ruido? No podía decir de dónde venía, pero en algún lugar lejano, alguien estaba gritando. No eran palabras, solo ruido. Urgente, tembloroso, desgarrando los límites de su conciencia que se desvanecía. Luego vino el frío. Una ráfaga de ello. Aire. Manos. Voces. El metal resonó. Alguien maldijo. Alguien más gritó pidiendo una camilla. Su cuerpo fue girado, levantado, arrastrado, no pudo sentir cuál. Un pensamiento perdido flotó en la oscuridad como una hoja. Ya estoy muerto. ¿Por qué morir implica tantos gritos? El mundo lo tragó nuevamente antes de que obtuviera una respuesta. Luz, sonido, dolor y aún más dolor. ¡Ay! Los párpados de Yuta temblaron al oír un pitido constante a su lado. Una manta suave le cubría las piernas. ¿Es esto? ¿Estoy en el hospital? ¿Entonces todos estamos de acuerdo en que no debería estar vivo? Sus pensamientos fueron interrumpidos. Eso es lo que dicen los escáneres. ¿Y qué pasa con los huesos? ¿Cuáles? Exactamente. Voces susurraban en algún lugar a la izquierda de su cama. Resulta que eran del personal médico. Otra voz más joven intervino. Probablemente un pasante. Solo digo que no creo que las cajas torácicas deban plegarse. No se supone que este chico tenga nada que ver, Suzuki. Honestamente, creo que su supervivencia es un crimen contra la ciencia médica. Tiene una peculiaridad, ¿sabes? He leído los informes. No se supone que haga nada de esta magnitud. Alguien más murmuró, por favor, no digas eso mientras esté inconsciente. Lo dije como un cumplido. Se oyó un ruido de movimientos y crujidos de papeles. Los dedos de Yuta temblaron. Una enfermera notó la reacción instintiva. Intentó moverse. Oh, gracias a Dios. Que alguien avise a la doctora Ishikawa. No, espere, está en cirugía. Que alguien avise a alguien más. Unos pasos rápidos resonaron en sus oídos. En ese momento, Yuta finalmente abrió los ojos. El techo era blanco y el entorno era luminoso. Volteó la cabeza y se arrepintió inmediatamente. Un dolor intenso le recorrió el torso y siseó. ¡Ahí! ¿Lo ves? Está vivo, chilló el interno. Para alguien que trabajó con Ricardo Regoro, puedo decir con seguridad que esto es un milagro médico. Yuta miró en la dirección general de la voz. Por favor. Dijo con voz áspera, deja de celebrar mi sufrimiento. Apenas 2 minutos después, apareció una mujer con bata blanca. De unos 40 y tantos años, pelo corto, ojos cansados y una expresión que indicaba que había visto demasiadas cosas raras como para sorprenderse por nada. Señora Kutami, dijo secamente. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. Soy el doctor Ishikawa. Yuta gimió. Pensé que te estaban operando. Sí. Terminé temprano. Acercó una silla y se sentó a su lado. Dejemos ya las bromas. Te trajeron hace 3 días con cara de que te habían pasado por una picadora de carne al revés. 3 días. El doctor Ishikawa asintió. 72 horas, más o menos unos minutos. Estuviste inconsciente la mayor parte del tiempo y semiconsciente el resto. Principalmente murmurando tonterías. Murmurando. Su expresión no cambió. En efecto. Los ojos de Yuta se entrecerraron de nuevo. Así que el murmullo no era un idioma, ¿verdad? Oh, no, dijo el becario. No hay dialecto humano. Solo, caos. ¿Qué clase de caos?
Se aclaró la garganta. Dijo, y cito, si muero, borre el historial de mi navegador. Yuta deseaba sinceramente estar muerto. El doctor Ishikawa interrumpió bruscamente. Basta. No necesita oír el resto. Lo que implicaba que había un descanso. Yuta gimió. Eso fue sacado de contexto. ¿Lo fue?, preguntó el pasante. Sí, mintió Yuta. El doctor Ishikawa continuó con piedad. Señora Kutami, pasemos a la parte importante. Su tono cambió a uno más frío y mucho más profesional. En todos mis años, tienes la vitalidad más deslumbrante que he visto jamás. Yuta abrió los ojos con cautela. ¿Qué significa? Lo que significa que cuando te trajeron, tu cuerpo tenía daños que ni siquiera la estimada chica de la recuperación podría curar eficazmente, dijo con naturalidad. Francamente, no deberías haber sobrevivido lo suficiente como para que consideráramos siquiera un tratamiento. Entonces, ¿cómo estoy? Viva. Se cruzó de brazos. Solo te conectamos a un respirador artificial y mantuvimos tus órganos funcionando. El resto. Lo señaló con una extraña mezcla de irritación y admiración reticente. Lo hiciste tú mismo. En 3 días. Se quedó mirando. 3 días, de curación.